Colombia. Negociación colectiva en el sector público 2015. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo tripartito, es decir, está conformado por gobiernos, organizaciones de trabajadores y organizaciones de empleadores, y es una agencia especializada de Naciones Unidas en el mundo del trabajo. Un medio de acción fundamental de la OIT es la adopción de normas internacionales del trabajo conocidos como convenios y que establecen unas reglas mínimas aplicables a los diferentes ámbitos del mundo laboral. Colombia ratificó el convenio 151 de la OIT sobre relaciones de trabajo en la administración pública y ha promulgado los decretos que precisan los procedimientos para llevar a cabo esta negociación de la manera más eficiente y eficaz. La OIT ha contribuido a la socialización de estas normas y ha brindado acompañamiento técnico en los casos en los que las partes se lo han solicitado. Es de destacar que hace 2 años se presentó un pliego nacional unificado que condujo a un convenio nacional y cerca de 400 acuerdos firmados en diversas instituciones. Sin duda es un buen ejemplo de voluntad política para llevar la negociación a buen puerto. El 16 de mayo de 2013 se firmó en el Palacio de Nariño, en Bogotá, el primer acuerdo laboral entre el Gobierno Nacional y los empleados públicos, representado por las 3 centrales obreras, CGT, CTC y CUT, y las 6 federaciones nacionales de empleados estatales. El acto fue presidido por el presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos, con participación de sus ministros y los principales dirigentes sindicales. Hace un año, 24 de mayo, firmé el decreto 1092 y cómo me complace que un año después estemos firmando este decreto donde se materializa el resultado de esta nueva relación entre los servidores públicos, entre los funcionarios y el gobierno. Yo siempre he creído que el diálogo y la concertación son caminos mucho más fructíferos, a veces más difíciles. Hay que tener mucha paciencia, pero son mucho más fructíferos que la confrontación, las divisiones, los enfrentamientos. Este paso que hemos dado hoy para mí es especialmente satisfactorio. Les agradezco muchísimo a los líderes de las diferentes centrales, de los sindicatos, su buena voluntad. Aquí hay un gobierno listo a continuar con este espíritu, porque estoy absolutamente convencido que este es el espíritu que nos va a llevar a ese país más justo, más moderno y más seguro que todos queremos. Muchas gracias. Este acuerdo nacional pone fin a años de confrontación y movilización social, expresada en paros sectoriales y nacionales, en medio de los cuales se daba la negociación en algunas áreas de la administración pública. Este acuerdo representa, pues, un gran avance en el diálogo, la concertación y la negociación colectiva, y contribuirá sin duda a un servicio público más eficiente. ¿Cuál es la evolución normativa en materia de negociación colectiva en la administración pública en Colombia? Podemos decir que hay 3 momentos. Un momento fallido, que es el decreto 535 del 2009, expedido por el presidente Uribe, que es profundamente unilateralista y contrario en su totalidad al convenio 151 de OIT. Un segundo momento corresponde al decreto 1092 del año 2012, que fue el resultado de la presencia de las organizaciones sindicales y el gobierno. Hay un avance significativo en este decreto 1092, se abren espacios y posteriormente se expidió el decreto actualmente vigente, que es el 160 de 2014, resultante del pliego y de la negociación colectiva del año 2013. Las diferencias entre las 3 normas son
sustanciales. El 535 del 2009 es de estirpe unilateralista y excluyente de la negociación. Y el 1092 y el 160 abren los espacios para comenzar a aplicar en Colombia el convenio 151 de OIT. Al promulgar el decreto 160 de febrero de 2014, el Gobierno Nacional atendió las sugerencias derivadas de la negociación en marco del anterior decreto, lo cual permitió mejorar las negociaciones en las entidades que existen varios sindicatos. Queremos destacar que han entendido plenamente los tres principios básicos que del convenio 151 se desprenden y que quedaron en el decreto 160 para el trámite de estos conflictos. El primero de ellos es el del respeto a la competencia y a las funciones de los organismos y entidades públicas en desarrollo de la negociación colectiva. El segundo es el respeto al principio de disponibilidad presupuestal para poder utilizar los recursos del Estado que se desprendan de la negociación colectiva. Y el tercero, que es fundamental, es el de la unidad de negociación. Una sola mesa de negociación, un solo acuerdo por entidad del Estado que desarrolle procesos de negociación. Creemos que con este proceso, 387 acuerdos firmados, se ha ido instaurando una nueva cultura y los gobiernos, tanto locales como departamentales y nacional, han estado asimilando que es un deber que les corresponde aplicar en correspondencia a un compromiso con un convenio internacional, con la legislación laboral interna, con disposiciones de la Corte Constitucional, pero aún consideramos hace falta mucho por ajustar y en eso nos proponemos como Central Unitaria contribuir a que desarrolle, por cuanto que priorizamos la presencia de la negociación colectiva frente a los conflictos, pero no evadimos los conflictos cuando hay que asumirlos precisamente para presionar la negociación colectiva. Yo creo que el balance es altamente positivo. Yo creo que a pesar de que faltan por lo menos 2.000 instituciones más en las cuales se negocie colectivamente, principio requieren las cosas. Nadie llega al piso 40 de un brinco y Superman no existe. Eso significa escalón por escalón, piso por piso. Y creo que el proceso ha comenzado, es muy significativo lo que ha venido ocurriendo. Naturalmente que hay ajustes por hacer, naturalmente que faltan cosas mucho más determinantes, como una segunda instancia mucho más categórica, como existe para la negociación colectiva en otros sectores, particularmente en el sector privado. Sin embargo, una instancia de mediación para cuando no hay acuerdo podría ser un siguiente paso muy significativo, pero habría que dotarla de dientes para que en efecto la negociación colectiva para más de 1 millón de trabajadores del sector público se convierta cada vez en una realidad mucho más concreta. Pero hasta donde vamos, creemos nosotros que el balance es altamente positivo. El 1092 tuvo una alternativa diferente y facilitaba la negociación colectiva, pero tenía serios reparos que nosotros hicimos notar tan pronto fue promulgado y posteriormente ya en la práctica de la negociación, el 1092. Pero bien, se hizo un esfuerzo para trabajar el 1092 y trabajar con el 1092 tanto los empleadores del sector público como los sindicatos y sus federaciones, las centrales obreras, y se logró un positivo avance. Pero lo más importante de ese avance es que se encontraron donde estaban fallas que había que corregir. Y entonces el decreto 160 del 2014 corrige algunas de las fallas. Y seguramente los acuerdos del 2014 ya tuvieron un mejor alcance que lo que tuvieron los del 2013.
Especial influencia tuvieron las instituciones del Estado como el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Es algo de mostrar, de cómo a través de una discusión, de un proceso de aproximación, de discusiones amplias, de revisiones, etcétera, pues se logró tener ese acuerdo que me parece que es fundamental. La elaboración del decreto fue fundamental en la concertación con los sindicatos y con todos los trabajadores públicos para efectos de determinar cuáles eran las etapas y los procedimientos para entrar a concertar la relación laboral con los empleados públicos y en especial la parte de salarios y prestaciones sociales. La Procuraduría General de la Nación acompañó el proceso de socialización del decreto, la negociación del pliego nacional. Emitió una directiva a los funcionarios públicos explicándoles su obligación legal de recibir y negociar los pliegos. La Procuraduría General de la Nación, velando por el cumplimiento de este derecho de asociación de los empleados públicos, ha venido trabajando muy de la mano con la OIT y con el Ministerio del Trabajo para lograr que sea una realidad y que este derecho se garantice tanto en el nivel nacional como en el nivel territorial. Hemos así acompañado a la OIT y al Ministerio a varias ciudades y en varias reuniones para promover este derecho y el cumplimiento del decreto. La circular 014 de 2014, expedida por el despacho del señor Procurador, recuerda esas situaciones e insta a las entidades para que asuman esta tarea de una manera proactiva, recordando que la negociación colectiva en el sector público es un derecho, es un deber y conlleva una responsabilidad. Y de esa manera, entonces, el despacho del procurador insta a las organizaciones y a las entidades para que se asuma responsablemente con la tarea que se les ha encomendado en la búsqueda de una paz social que es la que todos anhelamos. Ha sido ampliamente mencionado el importante papel que juegan las organizaciones internacionales y muy particularmente la OIT en el acompañamiento de las relaciones laborales en el sector público. El proceso de negociación colectiva en Colombia fue fundamental y lo impulsamos a partir de una presión en los escenarios internacionales. Conjuntamente con las federaciones sindicales del sector estatal de Colombia y con las centrales sindicales de Colombia, desarrollamos una estrategia durante el año 2010-2011 poniendo este tema en la Organización Internacional del Trabajo, en el Consejo de Administración, en la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas y Recomendaciones y lógicamente que con las quejas pertinentes ante el Comité de Libertad Sindical. Pero además promovimos e hicimos parte del proceso de diálogo social en el Comité Sectorial del Sector Público, en el cual se fue determinando cuáles deberían ser las condiciones del proceso de reglamentación del proceso de negociación colectiva en Colombia. Y eso dio origen al decreto 1092 y posteriormente al decreto 160, que es lo que ha posibilitado y permitido que se desarrolle este derecho para los trabajadores de la administración pública en Colombia. Para preparar el proceso de negociación, se realizó una campaña de socialización del decreto y de sensibilización de las partes en todo el país. Para la negociación que comienza enero y febrero del año 2015, se elaboró ya el pliego nacional, circulado y consultado en la red durante 3 meses para todos los empleados y organizaciones sindicales del país, para que aporten y lo construyan colectivamente. Se hicieron modelos de 6 pliegos de negociación nacional, universidades, hospitales, departamentos, municipios y ESES. Y se elaboró
por cuenta de OIT un documento llamado Evaluación de la Negociación Colectiva, donde se trazan orientaciones y directrices para profundizar los aciertos. Definitivamente el avance es muy importante y el resultado son 387 acuerdos colectivos hasta la fecha, lo cual no tiene ningún antecedente en Colombia. En una experiencia novedosa, las federaciones del sector público, afiliadas a las 3 centrales sindicales, diseñaron un solo pliego nacional, unificado, y negociaron conjuntamente en la mesa frente a los delegados gubernamentales. La unidad de pliego, la unidad de los trabajadores en torno de un solo propósito. Creo que eso fue importante, pero también eso es la importancia de reconocer que en el proceso de negociación el tema no es unilateral, sino que es bilateral y que la otra parte somos los representantes de los trabajadores al servicio del Estado, y eso es lo que hace posible entonces que viéndonos de igual a igual podamos hacer una interlocución muy seria, muy importante, que condujo a un acuerdo que se suscribió en el mes de mayo en el Palacio de Nariño y que pues nosotros celebramos como un paso importante que nos permitió, entre otras cosas, decirle al propio presidente que más allá del reconocimiento de él al acierto de haber tomado esa decisión, que por ejemplo tomara en cuenta el 27 de junio como institucionalizarlo como el Día del Servidor Público en Colombia. Hoy en el sector público nos sentimos pues muy satisfechos de que la tarea que hemos hecho, por encima de todos los obstáculos que hayamos tenido, la llevamos bien avanzada y empezamos a continuar en esa misma línea para avanzar en las negociaciones del sector público. He presentado un pliego único nacional en el año 2013 y presentar de nuevo un pliego único en el 2015 es fruto de la confianza que hay entre los diferentes actores de este proceso y en segunda instancia porque hemos priorizado los intereses de los trabajadores sobre los intereses particulares de las centrales y federaciones. A mí me llamaba la atención personalmente que los directivos de las 3 centrales obreras, CTC, CUT, CGT, a veces difícilmente se sentaban en la misma mesa, y en algunos espacios donde yo estuve veía que cuando el uno llegaba el otro más bien prefería irse. Y nosotros tomamos la decisión como presidentes de las federaciones y en el caso de la CUT, pues Francisco Maltés ha sido fundamental allá de jalonar el proceso en el sector estatal, y decidimos que había que sentarnos en la misma mesa y tratar todos los temas. Otro hecho destacado en la negociación del sector público en Colombia ha sido la participación que han tenido las mujeres, trabajadoras y líderes en el diseño de los pliegos y en la negociación de los acuerdos. Podemos hablar del pliego unificado a nivel nacional, y si miramos hay aspectos fundamentales de carrera administrativa, de salarios, de trabajo decente, pero transversalmente la equidad de género no está. Y para nosotros en Colombia es interesante que entre el tema, debido a que tenemos políticas públicas de género a nivel nacional, tenemos a través de la OIT convenios internacionales de equidad de género donde se han venido trabajando lo que es la estabilidad laboral, el acoso laboral, y que la mujer tenga una estabilidad en el aspecto laboral en todos los sentidos. Entonces, si tenemos las herramientas, debemos colocarlas dentro del instrumento de la negociación en el 160 transversalmente. Corresponde en los pliegos incluir estos temas, como por ejemplo los horarios especiales de trabajo, los asuntos que tienen que ver con la maternidad, porque si bien es cierto, se dan ventajas frente a la maternidad, las mismas ventajas pueden significar en algún momento una restricción para acceder a los empleos. En el Estado colombiano podríamos decir que no hay tanta restricción para que la mujer acceda al trabajo, pero sí se requieren garantías. Por ejemplo, los trabajadores del Estado no tenemos derecho a que tengamos guarderías por cuenta del Estado para nuestros hijos, y eso sería coherente. Hablar de la condición de género también implica hablar de la condición de familia, que haya garantías para los hijos. El eje de la administración no puede estar basado solamente en políticas
que hacen disgregación de por qué es hombre o por qué es mujer, sino que para la administración pública debemos ser todas y todos iguales en una equidad. Hay muchas mujeres y hombres también que, como lo decía Vicky, son mujeres, madres, cabezas de familia, pero briegan para llegar a sus trabajos, tienen que dejar sus hijos 12, 14 y hasta 24 horas para poder medio sostener su economía familiar. El programa de género debe ser fortalecido desde este nuevo proyecto que pueda cambiar el 160, pero que a su vez nosotros como negociadoras y negociadores debemos hacer énfasis en el punto de nuestro proyecto de mujeres, pero todas y todos unidos debemos hacer una mejor negociación donde el género sea la parte esencial. Y teniendo hoy una regulación clara en el decreto 160, esperamos que en el año 2015 tengamos un proceso de negociación exitoso que puede mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, sobre todo en temas muy específicos, como los temas de formalización laboral. Conocemos que las centrales y federaciones están trabajando juiciosamente para presentar un pliego que tenga en cuenta los principios que mencionamos incluidos en el decreto 160, lo cual nos permitirá desarrollar una negociación fluida y exitosa en el año 2015. El hecho de que las centrales sindicales y las federaciones de empleados públicos hayan convenido en unificar sus demandas y negociar conjuntamente es una muestra de madurez y de responsabilidad que sin duda contribuirá a que el funcionamiento del Estado sea más eficaz y se preste a los ciudadanos un servicio de calidad. La OIT ha acompañado y seguirá acompañando estos procesos tanto a nivel nacional como local en la seguridad de que la negociación colectiva en el sector público seguirá fortaleciéndose en el marco del diálogo social y la promoción del trabajo decente.